¿Qué es la que hay? Gente que no invitan ni para la esquina. Mi nombre es Ricardo Garrido y como siempre estoy con mi fiel compañero Steven García. Y les recordamos que estamos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube también. Sí, Prime Music también de Amazon. Estamos ahí. Y aparentemente pronto YouTube Podcast. Finísimo. Hay muchos rumores de que YouTube va a sacar su propia plataforma de audio de podcast. Me imagino que estará combinada con YouTube Music. Exacto. Pero ya se están viendo cambios dentro de YouTube hacia los podcasts. O sea, tú puedes crear una lista de reproducción que sea tipo podcast. No hay tantas diferencias, pero como que se está... Sí, está como acomodando el software para poder escuchar bien ahí. Antes de empezar, tenemos que decirles que esto es un podcast que va dirigido hacia la comunidad de los creadores visuales o de comunicadores visuales, muralistas, diseñadores, tal. Esto es una especie de anecdotario donde abordamos todos los temas según nuestra experiencia. Correcto. Entonces, bueno, si quieres, empecemos. Vale, vamos a empezar como siempre por las noticias. Y esta es una que me gusta porque sabemos que Twitter cobra por Twitter Blue, el cheque y toda la cosa, ¿no? Sí. Entonces tiene ciertos beneficios para las personas que pagan. Bueno, Instagram o Facebook en general va a replicar el tema del cobro por suscripción dentro de las redes sociales, dentro de la plataforma. Y lo que me gusta es que van a poner un centro como un call center para ayudar a las personas que pagan cualquier situación, para informarse y todo eso. Exacto. Eso es algo que creo que ha pedido muchísimo la comunidad de Meta, los que trabajan dentro de estas redes sociales y eso, porque normalmente conseguimos muchas trabas y poder comunicarse con un personal que te pueda dar las direcciones correctas es complicado, es súper jodido. Hay veces que no sé, no te acepta un método de pago por X, ¿sabes? Y tú no debería. Pero ¿cómo solucionarlo? Un rollo total. Entonces, también te van a dar como soporte en cuanto a cómo hacer mejor campañas de ads y todo eso y tal. Se ve chévere. Espero que sí funcione. Claro, yo como nunca he trabajado con campañas de ads dentro de Meta, no tengo ni idea de cómo funciona. Sé por ti y por otras personas que trabajan que el Facebook Ads y toda esta vaina tiene siempre pero. Sí, es una ladilla. Que es una lucha constante. Sí, como siempre están cambiando vainas. Nunca estás exento de un strike o un tropiezo. Porque cambian la plataforma, entonces ahora hay que hacer un paso más para registrar, para no sé qué vaina, y es una ladilla. Eso pasa mucho en YouTube. Por ejemplo, los creadores estos grandes, Rubius, Auron y tal, ellos terminan teniendo un canal secundario precisamente por eso. Germán, por ejemplo. Porque sus canales están básicamente, los principales por los que se hicieron conocidos, están básicamente vetados o casi baneados porque en el camino se fueron cambiando tanto las reglas dentro de YouTube que sus canales son baneables, ¿sabes? Sí, exacto. Entonces por eso Auron, por eso Germán, por eso Rubius, ninguno de ellos publica sus canales principales. Además que, bueno, habrá otra cantidad de cosas, pero es que tienen como una cantidad de strike, como quien dice. Exacto. Que si ellos siguen monetizando su canal, pueden perder la vaina. Entonces prefieren crearse un canal secundario, hacerlo desde nuevo como bajo regla. Exacto. Y el principal, porque se hicieron famosos, están ahí como paralizados. Y el problema de eso es como la cultura de la cancelación, que toman como vainas del 1600. Que tú dices, coño, lo hemos era así, ¿sabes? Lo hemos hablado varias veces. Entonces, el problema de eso es que no están exentos
a ser cancelados igualito en su segundo canal a futuro de tantos cambios que vienen. De los que vengan. Entonces es fastidioso, pero... Ahí estas mismas compañías, Facebook, YouTube, hasta Twitch, a pesar que Twitch funciona distinto, deberían saber que si tú hiciste una actualización de término en 2023, coño, mínimamente... no me jodas lo que yo subí antes de esa actualización de términos, ¿me explico? Exacto, sí, por lo menos di, bueno, este video va a ser bloqueado, por favor, quítalo, no sé, o por lo menos que haya un disclaimer de esto fue creado antes de tal actualización. Exacto, porque correcto. Tienen las pruebas. Pero bueno, ese no es el tema de... Vale, sí, nos estamos extendiendo. La segunda noticia que tengo es la cancelación de TikTok. En Estados Unidos. En Estados Unidos, la guerra TikTok versus Estados Unidos. Sí, que no sé, hay que recordar que ya había una amenaza hacia TikTok por parte del expresidente Donald Trump. Sí, de hecho él básicamente fue el que empieza esa guerra. Correcto. No, resulta que sabemos TikTok y la compañía ByteDance son chinas. Lo hablamos en un capítulo sobre... No, son chinas. China. Hablando, hicimos un capítulo sobre TikTok en el que hablamos de toda la historia de ByteDance. Y sabemos que las relaciones China-Estados Unidos no son del todo perfectas, ¿no? Correcto. Entonces, hubo un momento en el que en China salieron unas leyes que era que como que todas las compañías que están dentro de China, si el gobierno te pide acceso a información, tú tienes que darlo. Exacto. ¿No? ByteDance, al estar dentro de China, tendría que cumplir estas condiciones, ¿no? Sí, sí. Y una de las compañías más afectadas de que esto pasara fue Huawei. Recuerda que cuando salió todo este peo, Donald Trump dijo, Huawei, olvídate de tal. Y eso fue haciendo que Huawei se tuviera que quedar sin los servicios de Google y todo eso. Exacto, sí. Otra compañía a la que Donald Trump le tenía el ojo era ByteDance, TikTok sobre todo, porque él alega que TikTok tiene acceso a los datos de todos los estadounidenses que usen TikTok. Exacto. Sí, no tan así. Más adelante diremos por qué no. Pero al funcionar de una manera distinta, evidentemente, Huawei es una compañía de teléfonos que crea un aparato y lo vende, ¿no? Google puede directamente, mira, no queremos trabajar más contigo. Pero TikTok no, porque TikTok funciona casi como un medio de comunicación. Sí. Y si tú quieres vetar a un medio de comunicación, los mecanismos son distintos. Y evidentemente Trump no llegó como a poder generar esos mecanismos para abordar el tema TikTok. Correcto. Pero la administración que siguió después de Trump, que es la de Biden, sí piensan que, bueno, este tema que era lo de TikTok, vamos a abordarlo de una manera distinta y vamos a echarle oro. Sí, que cuando Biden gana, él quita como ese decreto que había hecho Trump. No sé si se estaban preparando para esto, no sé cómo era la vuelta, pero lo cierto es que... Es exactamente así, él lo quita y dice, esta no es la forma adecuada de abordar este tema. Después veremos cómo se hace, pero así no es. ¿Por qué digo que asiáticas? O sea, obviamente China. Pero el dueño parece que es de Taiwán o algo así. Sí, creo que no está el CEO, pero no el dueño de TikTok, el CEO en Estados Unidos. En Estados Unidos, vale. Por eso fue el problema dentro del juzgado de que, bueno, tú tienes que presentar todo a China y tal, pero es que yo no soy chino, ¿sabes? O sea, yo soy de Taiwán y como que son gobiernos diferentes, entonces no me jodas. Que ese juicio trajo muchos temas a la luz, o sea, muchos temas por parte de administradores gubernamentales que son totalmente neófitos en el área. Entonces es como lo que pasó con el juicio de Facebook. Es como que Facebook es gratis. Me acuerdo de esa polémica, ¿te acuerdas? Y decían, ¿cómo que Facebook es gratis? ¿Cómo paga tal? Bueno, con ads. ¿Y qué es eso?
Claro. O sea, se meten en aguas que desconocen y empiezan a entorpecer todo el sistema y quedan como unos burros. Efectivamente, eso es lo que está pasando ahorita con el juicio de TikTok. Exacto. Para el que no está muy claro, Estados Unidos ahora ya está tomando acciones frente al tema de que, bueno, TikTok es una amenaza para Estados Unidos. Sí. Entonces están tomando esa decisión en Estados Unidos y en empleados América. Gubernamentales ya tienen que desinstalar TikTok. Sí, hay más de 80 millones de usuarios en América, sobre todo América del Norte. Y está todo este tema de los datos. A Estados Unidos no le importa tanto el tema de los datos, porque si no, Google y Facebook estuvieran pasando por el mismo tal. Total. La vaina es los datos a el gobierno chino. Ese es específicamente. Sí, claro. Entonces, empieza este juicio. El CEO de TikTok en Estados Unidos, como dices tú, no es chino. Y él explica: todos los datos están en servidores que están dentro del territorio estadounidense. Si a mí, o sea a TikTok, a ByteDance, el gobierno chino le pide los datos, y ByteDance, por estar dentro de China, tiene que entregar esos datos, los datos que está obligado TikTok de dar, que no, ni siquiera es TikTok, es Douyin. Exacto. A dar, son los datos que están almacenados en servidores chinos. Correcto. Pero los estadounidenses, sobre todo estos representantes que dices tú, que son como unos viejos que ni siquiera saben de qué coño están hablando, o sea, como que presionan y hacen preguntas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la típica esta que el tipo le dice: TikTok tiene acceso a la red de Wi-Fi de mi casa. Y el tipo se queda como, o sea, si tú le das permiso. Sí. Que la pregunta es tan absurda que el tipo hasta la piensa como que esto es una pregunta trampa, ¿sabes? Claro, y se queda, él dice como, no entiendo la pregunta. Eso, TikTok tiene acceso a la red de Wi-Fi de la casa. Y el tipo dice, o sea, sí, tú le das acceso, pero así funcionan todos los aparatos. Exacto. Y así funcionan todas las redes sociales. O sea, sí. Y él dice, ok, entonces quiere decir que TikTok accede a la red de mi casa y puede saber los aparatos que están conectados. Y el carajo se queda como, no, ya va. Esta pregunta me parece irrelevante porque eso no lo hace. O sea, ¿tiene acceso a la red Wi-Fi? Sí, porque tu computadora tiene acceso a la red Wi-Fi, porque todos los aparatos que funcionan con internet tienen acceso a la red Wi-Fi. Lo que no tienes acceso es a los datos que se manejan entre esa red. Ajá, y TikTok tiene acceso a la cámara de mi teléfono. Y el tipo dice, ajá, ¿cómo te explico? Exacto, sí. Evidentemente es una plataforma en la que tú haces video, ¿sabes? Claro. Tiene acceso a la cámara, pero la tienes que activar tú. O sea, ¿cómo te explico que TikTok no va a verte la cara si tú no? Entonces, ese juicio que se hizo bastante viral y hay muchas preguntas que salieron por ahí sobre eso que evidencian en cierto modo la ignorancia de estos tipos que están demandando TikTok. Te hace entender que también es como, ¿en serio tú sabes qué es lo que estás demandando? Exacto, tal cual. Es como que, marico, estás meando fuera el perol, como dirían venezolanos coloquiales. Que sí, evidentemente TikTok tiene un montón de cosas negativas que hablamos en el capítulo, que lo voy a dejar por ahí. Hay un montón, muchas, ¿no? Claro. Las mismas cosas negativas que tiene Twitter, las mismas cosas negativas que tiene Facebook, Instagram, todas estas redes sociales que te crean un sesgo de opinión, que el algoritmo es tan sádico que si tú te sientes mal por alguna razón, te lo puede reforzar. Si tú tienes, no sé, algún problema o de repente te sientes mal con tu apariencia física, todo este pedo de los filtros y tal. Sí, o sea, TikTok, Facebook, Twitter, Snapchat, todas estas redes sociales generan problemas psicológicos y tal. Lo que yo siento es que Estados Unidos está abordando el tema
desde el lado equivocado, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso es que todas estas redes sociales en algún punto tienen que regularse. El otro tema que yo siento que sí es importante y es el que no abordan en este juicio, porque es que lo que me parece sorprendente es ese. Y es que, coño, la gente tampoco está educada para saber cómo usar las redes sociales sin que su vida privada sea vulnerable, sin que tu salud mental sea vulnerable, ¿sabes? Sí. Y ese tema no es el que abordan ni con Facebook. O sea, el tema de Facebook fue porque le dio los datos a Cambridge Analytica. Ese fue el tema. Pero con Facebook no ha habido. Una empresa vulneró a Facebook y obtuvo datos a través de esta plataforma. Ajá. Porque Facebook se las dio. Cambridge Analytica contrata a un profesor, un tipo súper duro en cuanto a redes sociales y todo eso. ¿Qué pasa? Que crea un juego y una serie de encuestas y empiezan a crear fake news para sesgar las decisiones como de las personas, ¿no? A favor del presidente que iba a ser en ese momento, Donald Trump. Eso fue en 2016. ¿Qué pasa? Que empiezan que cuando las personas le dan como, bueno, es un juego tal de Facebook, que es justamente lo que estás comentando, las personas revelan demasiado las redes sociales, es sí te doy permiso a la cámara, sí te doy permiso a mis amigos. Entonces ese permiso para conocer a tus amigos fue lo que empezó a viralizar ese jueguito que ellos lanzaron y obtuvo los datos a través de Facebook. Claro. Hasta donde sé, lo que dijo Mark Zuccarita fue que, mira, sí, hubo una vulneración y tal y cual, Facebook se hace responsable de eso, pero como que no tuvo incidencia directa a venderle los datos a Cambridge Analytica. Pues. Claro. Entonces, por lo menos hasta ahora, el tema TikTok Estados Unidos sigue estando vigente, todo el tema, el proceso legal. Claro. Si siguen por ese camino, siento que no van a llegar a quitar o a eliminar TikTok de Estados Unidos. Este tema también nos atañe a nosotros que estamos en Latinoamérica, porque los servidores de TikTok que nosotros usamos están en Estados Unidos. Sí, es un tema. Yo creo que es un tema y que, coño, también hay un pedo de conveniencia. O sea, sabemos que la cultura del capitalismo es un tema fuerte con respecto a la competencia entre ellos. Y imagínate Instagram apoderado de básicamente, o sea, servidores. TikTok puede poner servidores para Latinoamérica tranquilamente. Claro, sabemos que puede pasar. Claro. Pero con respecto a Estados Unidos, que es una población inmensa y son unos fanáticos locos de las vainas. Sí. Verga. No, y que sí influye, porque muchas veces tú te metes en las redes sociales, a lo mejor tú y yo no, o sí, pero también para consumir contenido gringo. Sí. Y es imposible, o sea, es como que, vamos a suponer, pasa algo y Netflix sale de Estados Unidos y no puede generar contenido en Estados Unidos. Hay un montón de cosas que nosotros dejaríamos de ver, ¿sabes? Por supuesto. Y es que el latinoamericano también consume mucho lo estadounidense indirectamente, claro, porque ellos son los que normalmente hacen los trends de los bailes, de las cosas, tal, y empieza a bajar. Exacto. La música, ok, sí, reggaetón, Latinoamérica y todo el peo caribeño que se genera. Pero el filtro es aquel. Pero Estados Unidos es... Pero antes del problema TikTok ya está teniendo un plan B. Ok. Y es una plataforma que se llama Lemon 8. Y es como una especie de Instagram de ByteDance, ¿no? Okay. Entonces, voy a poner por aquí imágenes seguramente o algo. Y lo que dice es: Lemon 8 es un rival de Instagram que se describe a sí misma como una comunidad de estilo de vida. Y ya ha conseguido posicionarse como la aplicación número 10 en la Apple Store. A raíz de los peos de TikTok. O sea, que ellos, me imagino, empezaron a tener peos y dijeron, bueno, vamos a apoyar esta
esta aplicación por si a las moscas. Exacto. Es de la misma compañía ByteDance y está utilizando esta aplicación que es distinta a TikTok, que tiene algoritmos distintos a TikTok, pero que como Instagram y como YouTube y como todas las aplicaciones, en el momento que TikTok dejara de existir, lo que hacen es actualizar la aplicación y meterle cosas que tenían en TikTok. Exacto, ¿Me explico? Entonces, todavía no es una aplicación tan grande, pero ya está... Está así como el plan de respaldo, o sea que Instagram no dejaría de tener en cierto sentido esa competencia fuerte si les funciona esta aplicación. Sí, y que es real que ByteDance está preocupada por el tema TikTok. Sí, me imagino. Ahora, este Lemon 8 está registrado ¿en dónde? Me imagino que en Estados Unidos. Sí, supongo que tendrá las mismas... Porque si el problema es el registro de la empresa en China, que China le puede pedir lo que sea, sería ilógico que estuviese registrado en China también, pues. Claro, aquí no tengo ni idea. No tengo ni idea de esa parte legal, pero sí sé que es una compañía de ByteDance y que es muy parecida a Instagram en ese sentido. Vale. Yo, bueno, para finalizar en este tema de TikTok, lo que quiero hacer notar es que están metidos en un rollo, obviamente. Tanto si son, por lo menos este Lemon 8. Si está registrado en China, les va a volver a pasar lo mismo. Si está registrado en Estados Unidos, es muy posible que le pase lo que le pasó a Snapchat. Porque que Meta está tomando... La competencia Exacto, y que ellos mueven los hilos. O sea, se ha demostrado 1000 veces cuántas veces Disney no ha movido los hilos para poder quedarse más tiempo con sus personajes, para todo ese tipo de cosas. Y obviamente el dueño del monopolio allá es Meta, sí. Claro. Entonces creo que está jodido, pues esa batalla está complicada. Pero yo creo que el tema TikTok no es tanto por la red social que es, sino por el pedo de que es China. De seguridad, sí. De temas de seguridad y espionaje y contraespionaje y bla, bla, bla. Que eso va a existir con TikTok o sin TikTok. Sí, igual. Es tonto. Dependiendo de lo que pase con este tema TikTok, estoy seguro que lo vamos a volver a tocar en el futuro. Vale. Y bueno, podemos pasar al segundo tema de hoy. Ok, hoy vamos a hablar del efecto IKEA. Exactamente. O IKEA. Entonces, bueno, ¿qué es el efecto IKEA? ¿No? Ok. El efecto IKEA es un sesgo cognitivo. Correcto. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es la forma en que nosotros vemos algo condicionado por cómo creciste, en dónde creciste, una situación específica. Tú estás condicionado y percibes las cosas de una manera distinta o igual que el resto que está en tu entorno según esas condiciones, ¿no? Ese es el sesgo cognitivo. Entonces, el efecto IKEA es un sesgo cognitivo que te hace sentir o hace sentir al usuario que le dé un valor alto a algo por el hecho de haber participado en su creación. Exacto. ¿No? Sí, sí. Entonces, el ejemplo que ponen en casi todos los sitios es el ejemplo de la mezcla de tortas. No sé si lo llegaste a ver. Sí. Y es que una empresa logró hacer una mezcla de tortas o de pasteles que era automática. O sea, instantánea. Solo era echarle agua, mezclar y hornear. Exacto. ¿No? Y causó el efecto contrario de vender, porque la gente le empezó como a dar una especie de vergüenza decir que esa torta la hice yo. ¿Por qué? Porque no hizo nada. ¿No? Claro. Entonces, evidentemente, esto fue una campaña de los años 50 y estaba dirigida a mujeres que horneaban y toda la cosa, y ellas en realidad dejaron de sentirse atraídas a la marca, y me imagino que habría este sesgo de está floja o alguna cosa de esas de que va a usar la mezcla. Entonces ellos se dieron cuenta
de que el problema estaba siendo ese, y lo que hicieron fue quitarle ingredientes a la mezcla, sí, que sí, el huevo. Sí, y luego la gente ahora sí tenía que meter la cantidad de huevo, sí, y claro, agua y la cosa, y eso fue generando que la gente se sintiera un poco más parte del proceso. Sí, sienten que es algo más suyo. El tema es ese, que juegan como con el ego y también con el tema de estar orgulloso a través de hacer algo que tú realizaste. Por ejemplo, tú de niño haces un dibujo brutal. Por lo menos yo me acuerdo la primera vez que estaba usando After Effects. Y cuando hice una animación que me gustó, claro, hermano, me sentí brutal porque fue algo que yo hice, que claro, no sé qué tal y cual. Así en el medio haya habido un software que me dio múltiples herramientas para lograr eso, ¿no? Sí. Obviamente. ¿Por qué se llama efecto IKEA? Que IKEA es una compañía, es una empresa de muebles y mesas, sueca, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque ellos, sin saberlo, dedujeron que una forma más fácil de transportar los muebles que hacen es desarmados. Claro. Y que no tenga que ir un técnico a armar los muebles. Sí. Sino que, bueno, dejamos... Y que sean de fácil armado. Sí, dejamos las instrucciones lo bastante sencillas y hacemos muebles que no tengan tanto problema en el ensamblaje para que la gente lo pueda armar en su casa. Exacto. Poco a poco se fueron dando cuenta de que eso estaba funcionando de alguna forma. Sí. El boca a boca, la gente le daba mucho más aprecio a un mueble que armaban con IKEA que de repente a un mueble hecho por una carpintería o de tal. Sí, claro. Porque estaban involucrados. Y entonces empezaron a hacer un montón de estudios. Y hay como unos estudios bastante interesantes que es, por ejemplo, pusieron a gente que las instrucciones eran muy difíciles. Pusieron a un grupo de gente, bueno, cuyas instrucciones eran muy difíciles. Un grupo de gente que estaba todo el paso a paso, pero muy, muy, muy específico en un sitio. Pusieron a gente a las que no les permitieron terminar el proceso de ensamblado. Y pusieron a gente que les dieron los muebles ya ensamblados y solo tenían que colocarlos en lugares, ¿no? Y los resultados fueron: a la persona que le dieron el mueble ya ensamblado, los calificó con bajo valor al mueble como tal en sí. A la persona que no le permitieron terminar el proceso, los calificó bajo, como no sirven, no tal. A la persona que las indicaciones se las pusieron muy difícil, también los calificaron como bajo. A las personas que le pusieron las indicaciones muy fáciles, los calificaron como bajo. Y a las personas que se les permitió terminar el proceso, que las indicaciones eran fáciles pero no tan detalladas, exacto, y que lograron concluir, ellos fueron los que dieron la mayor cantidad de puntos al producto, ¿no? Exacto. Entonces ahí ellos dijeron, epa, aquí hay algo. Y empezaron a utilizarlo como, bueno, no seamos tan específicos con las instrucciones, dejemos las instrucciones claras, pero no hagamos un tutorial, ¿sabes? Entonces eso fue generando que la gente se fuera sintiendo más parte del proceso. Sí, sí, correcto. Justo cuando estaba estudiando el tema, hice la comparativa de un video, creo que en TikTok, que me salió, que hablan precisamente sobre el efecto IKEA que funciona como en las relaciones, ¿no? Que cuando tú le das trabajo a algo, tú te sientes parte del proceso, le agarras cariño y dices como que, coño, esto es mío, yo trabajé para esto, ¿sabes? Pero, ojo, también cuando se trata del tema efecto IKEA y relaciones sociales, también hay una parte peligrosa. Sí, sí, por supuesto. También hay una parte de manipulación y tal. Sí, claro. Es que es parte de ese sesgo cognitivo que tú estás hablando. Y el marketing es ciertamente manipulación, ¿sabes? O sea, sí. Evidentemente también
Tú no estás haciendo gran vaina con la torta solamente por ponerle un huevo. Claro. Pero tú te sientes en eso. Bueno, eso parte. Es parte de la psicología. Y allá queríamos pasar a el efecto IKEA en el marketing y en el diseño, ¿no? Exacto. Entonces, como por ejemplo he visto yo que pasa en mi trabajo personal lo del efecto IKEA y tal, cuando el cliente te rebota las tal. Sí, total. Cuando yo soy el que toma todas las decisiones, el cliente me va a conseguir peros. Me va a conseguir, porque es como una necesidad de yo no estoy decidiendo nada ahí, exacto. Eso no es mío, ¿sabes? Uh-huh. Este proceso no es mío. Sí. Exacto. Entonces me ha pasado un montón de veces que me escribe un cliente, mira, tengo este trabajo. Entonces yo hago el briefing, le pido todos los datos que yo necesito para hacer tal, y el cliente me dice, confío en tu criterio, confío en tu... Aquí el que sabe eres tú, tal. Entonces yo hago mi investigación, busco mis referencias, no sé qué, hago yo todo el proceso. Y cuando presento las propuestas, el primer comentario que necesito es, el primer comentario que recibo es, me gusta pero no me encanta, por ejemplo. ¿Sabes? Típico, sí. Entonces como, ok. Entonces me fui dando cuenta que sí hay una necesidad en el cliente, sí, en participar, ¿no? Evidentemente, muchas veces eso puede llevar a que el trabajo termine siendo mal o mediocre, y ahí es donde está el trabajo de uno de saber llevar la situación, de que el cliente sienta esta participación y que sí su participación tenga sentido sin que eso condicione a que tu trabajo sea una mierda. Sí. Esto lo hemos hablado, si no me equivoco, sí, lo hablamos en algún momento. Lo hemos comentado, creo. Incluso yo siento que también es parte del discurso incluirlo, ¿no? Uh-huh. Como que normalmente cuando yo presento cosas, incluso si es mi idea, uh-huh, busco que él piense que es su idea. No es por malo, o sea, no por malo, pero eso es algo que funciona mucho en el marketing. Suena feo, pero es así. Es decir, que de repente, mira, le puse este color azul que no sé si te acuerdas que me comentaste que tú querías y tal y cual. Y vale, uh-huh, no es llevarlo por un mal camino, sino por el camino que tú dices es lo que le conviene a la marca, ¿no? Es que realmente... sí, como un poco sí, como dices tú, a lo mejor suena a manipulación y a vaina, pero es que eso es el marketing. Pero yo también lo he hecho en el sentido en el que le presento las opciones. Supongamos que son 3 opciones. Primero, las ordeno de tal forma en que yo sienta que la que les conviene más o la que me parece más completa para lo que quiero sea la que esté como en cierto modo mejor presentada. A lo mejor esto es algo que no debería decir, pero sí. Que sea la que cause un poquito más de impacto. A lo mejor las otras 2 opciones no están mal, pero esta es la que yo siento que deberían elegir, ¿no? Exacto. Entonces esa, por alguna razón, va a cumplir con algo que para esa persona sea un capricho, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo estoy trabajando con alguien que le gustan los animales, que no sé qué, a lo mejor en la presentación de esta propuesta hay un perrito, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y la persona, sin saber, esa le llama la atención. Y si me dice alguna corrección o alguna cosa que esa persona piense, yo, si no sirve para nada su comentario, le doy la vuelta. Sin decirle eso no sirve. Claro. Sino, bueno, esto podríamos hacerlo de esta otra forma. ¿Sabes? Sí, y que esa persona entienda como que estoy agarrando su sugerencia y viendo cómo la incluyo, ¿no? Uh-huh. Y eso realmente, o sea, si tú eres dueño de un negocio y tú estás, en mi caso, creando la identidad del negocio, si lo que yo hago no conecta con lo que tú quieres transmitir en cierto modo y tú no te sientes involucrado en la creación de la marca, tú vas a sentir, o sea, tú te sientes ajeno. Claro, cuando se supone que es algo muy tuyo porque es tu marca. Exactamente. Entonces, claro,
muchas veces eso es importante. Entonces no sé si tienes allí algo más que agregar de Sí, esto. es que era lo que iba a decir. O sea, de repente suena feo, pero no es que sea de mal, ¿sabes? No, vamos a hacer esto para manipular y tal, y, ¿sabes? La mente siniestra. No. Sino que es darle la vuelta para poder cumplir las necesidades de una persona que no sabe realmente cómo se hace el trabajo. Sino, y también es la forma de incluirlo. Exacto. Sin que perjudique de repente el proceso creativo. Exacto. Porque vamos a estar claro que también hay un montón de procesos y relaciones entre cliente y el creativo en que eso se perjudica porque, bueno, entonces tú quieres imponer tu forma de ver el diseño o el marketing, o el cliente quiere imponer su forma, ¿sabes? Exacto. Entonces viene este choque de egos en el que yo digo, bueno, pero el que estudió tanto tiempo fui yo, ¿cómo vas a venir tú que no sabes nada? ¿Sabes? Sí. Y es como, coño, yo entiendo que la manera de que las cosas salgan mejor es negociando este tipo de cosas, y es tu trabajo como creativo, como la persona que sabe saber llevarlo y saber escuchar lo que, porque si no, entonces nunca van a estar de acuerdo. Sí, total. Si tú no eres capaz de escuchar, entender y negociar esas cosas con el cliente, nunca van a estar de acuerdo. A mí me ha pasado que hay clientes que me aceptan la chamba de mal gusto porque no les gustó y porque no hubo manera de negociarlo, y más nunca me llaman. Sí. ¿Sabes? Me pagaron, terminó la chamba y más nunca me llaman. ¿Por qué? Porque este tipo es un intransigente, ¿no? Claro. Entonces, así es que yo me he ido dando cuenta de que, claro, ellos no saben de diseño, no saben lo que sé yo. Exacto. Pero saben, ellos tienen un conocimiento de algo porque toda la vida hemos consumido marcas, porque toda la vida hemos visto cosas, y de alguna u otra forma también hay que saber aceptar eso. Y que también es ese valor intrínseco que normalmente tú le das a lo que tú realizas, ¿no? O sea, tú generas una marca y tú dices, o la visualizas o de repente la idealizas de una manera que cuando te topas con alguien que de repente te asienta en la realidad y te dice, esa no es la forma, claro, tú dices, qué bola, ¿sabes? No sabes aceptar como esa realidad de que de repente lo que tú piensas no es, o no es en su totalidad. Claro. Yo nada más quería agregar, tengo como unos tips de cómo realizar bien el efecto IKEA. Ajá. Y tengo una marca que me gusta mucho y una historia referente a esa marca, ¿no? Yo también tengo aquí un par de tips, pero vale. Sí. Bueno, calidad a bajo costo es como el primer punto para aplicar el efecto IKEA, ¿vale? Creo que se sobreentiende, no hay que explicar. Proceso único de compra. En IKEA normalmente lo que hacen es incluir en el proceso al comprador, en el sentido de, bueno, vamos a hacer la compra mucho más intuitiva, claro, vamos a hacerla mucho más práctica, que la persona se involucre mucho más, ¿vale? En el proceso de compra. Segundo, la personalización del producto. Claro. Obviamente, o sea, cambiarle el color, cambiarle cualquier cosita. Claro, que tengas esa posibilidad. Lo que hizo Starbucks. Tonto, pero funcionó al pelo de ponerle el nombrecito al café. Aquí está. Listo. Y estrategia de contenidos. Ellos tienen una estrategia de contenido educativa, divertida y no comercial. Ok. Entonces creo que son tips bastante buenos para por lo menos aplicarla. Aquí las que yo tengo son ofrecer, mira aquí justo lo que dice, ofrecer opciones de personalización que permitan al consumidor expresar su identidad y preferencia. Lo dijiste. Es esto, de que si yo estoy, por ejemplo, en el caso de IKEA, que son un mueble, si yo estoy armando un espacio y necesito distintos muebles,
pero quiero que sean armónicos entre ellos, tener la posibilidad de que estén hechos del mismo color o del mismo material. ¿Me explico? Exacto. Eso es algo que muchas veces es difícil de conseguir, y la única forma de conseguirlo a tu medida es llamando a una empresa que realmente te va a cobrar. Correcto. ¿Sabes? Alguien que diseñe interiores o carpinteros o lo que sea, te van a cobrar una cantidad de plata porque ellos sí te lo van a hacer personalizado. Sí. ¿Ves? Sí. Entonces, ese es un... Es que por lo menos los productos más caros del mundo normalmente tienen ese tema. Son carísimos porque son personalizados. Por lo menos la Ferrari te ofrece vainas personalizadas, pero coño, o sea, obviamente. Rolls Royce. Entonces, en el tema del diseño, cuando hablábamos del tema de los paquetes, exacto. ¿te acuerdas que en un momento dijimos es que no todos los casos son iguales? Exacto. Y evidentemente, por lo menos yo en el tema de diseño, yo prefiero adaptarme y que el cliente sepa que el precio que yo le estoy ofreciendo es según sus necesidades, a más mandarle un precio X. Sí, exacto. Y que hay gente que me escribe y me dice, ¿cuánto cobras tú por un logo? Yo sé, y esto también es parte del marketing, yo sé que no tener una respuesta directa a una pregunta puede causar lo que llaman un dolor, ¿no? Puede hacer que el cliente se lo piense. Exacto. O sea, yo te estoy preguntando el precio, ¿por qué tienes que darle tanta vuelta? Entonces, eso yo sé que es un problema en algunas cosas. En el diseño, me parece que aún así yo tengo que preguntarle, pero es que necesito saber qué es lo que tú necesitas. Exacto. Porque si yo te digo un precio a hueve pájaro, puede que te esté diciendo un precio o muy alto para lo que tú necesitas, o muy bajo para el trabajo que conlleva. Exacto. Entonces, sí, evidentemente lo primero que yo le digo al cliente es, tienes que decirme qué es lo que necesita, porque si yo te digo un precio a bola de pájaro, puede ser muy alto para lo que tú necesitas. Sí, yo pienso que, bueno, me ha funcionado. No sé qué tan factible sea en tu caso. Tener un precio estándar. Mira, estándar esto incluye esto. Yo no sé si eso cubra tus requerimientos. Sí, también. Entonces, vamos a hablar. Vale. Bueno, ese es el precio. Claro, pero esa capacidad de personalizarlo es lo que hace que exista la negociación. Exacto. Entonces, bueno, también estar aquí. Diseñar un home branding interactivo que involucre al consumidor en la configuración y uso de producto y servicio. Lo que estamos hablando. Exacto. No hay mucho más. Crear experiencias de aprendizaje que faciliten al consumidor adquirir nuevas habilidades o conocimientos relacionados con el producto, tal. ¿Cómo explico esto sin que suene a trabalengua, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajo con una marca que necesita llevar sus redes sociales, pero tal vez no tienen los recursos para pagar a un community, ¿no? Claro. Tú puedes darle una asesoría mínima de repente de cómo se utiliza el Canva. Sí. Creando plantillas, no sé qué, y le dice, mira, esto es lo que vas a necesitar, mínimo. Estas experiencias de aprendizaje, el cliente o la persona que va a publicar en sus redes sociales siente este poder de no dependo de llamarlo, decirle lo que va a hacer, recibirlo, corregirlo y montarlo, porque eso es un proceso. Claro. Y en el proceso puedes tardarte varios días. Y si hay una persona que necesita publicar el post del día que salió en el momento, porque es una noticia muy reciente, necesita tener las herramientas para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, siento yo que en nuestro caso puede ser una opción. Sí, pienso que sí. Yo no sé, ¿tienes otro punto? Hay varios, pero no sé si... No, yo nada más tengo la marca que iba a comentar, pero... Ok, sí. No, déjame terminar aquí entonces con esto. Dice, fomentar la co-creación o colaboración entre los consumidores y la marca. Por ejemplo,
mediante talleres, concursos y tal. Esto ya no es de la parte de diseño que me trato yo, sino más de la parte de una marca que crea contenido y cómo involucrar a sus usuarios en el proceso. Por ejemplo, esto es un ejemplo básico, pero funciona, y es los usuarios opinando, entre comillas o no, sobre la nueva hamburguesa. Vamos a crear una nueva hamburguesa y esta hamburguesa va a ser creada por los usuarios. Claro. Dígame los ingredientes, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eso va a generar una interacción entre la gente que va a hacer que cuando tú use o compres, tú vas a decir, pero vamos a ver esta que se creó en Instagram, por ejemplo. Entonces, es interesante eso. Sí, hablando de eso, hay muchos restaurantes o dinners en Estados Unidos y esas cosas, que hay clientes como fijos. Y muchas veces esos clientes han pedido como que, mira, yo quiero esta hamburguesa, pero me puedes dar esto y tal y cual. Y terminan poniéndole el nombre de la persona incluso. Bueno, fíjate. ¿Sabes? Y está en el menú. Y las personas brutal, se sienten orgullosísimas de que van a comerse su hamburguesa que hicieron ellos. Pero es que muchas veces así funciona todo. O sea, ¿cómo se crearon los perros calientes? Los perros calientes se crearon porque vendían la salchicha, porque en Estados Unidos se vendía la salchicha sola. Ajá. Y alguien decidió que, bueno, voy a ponerle pan. Exacto. Y esa persona iba con su pan todo el tiempo al estadio y le ponía, compraba su salchicha, pan. Exacto. Y luego alguien dijo, la voy a vender ya con el pan, ¿sabes? De bolas, exacto. Entonces, a través de eso también hay modelos de negocio que, ojo, o sea, no le funciona el efecto IKEA. Uh-huh. Por lo menos McDonald's no funcionaría. No le funcionaría. Tiene un modelo de negocio que es tan automatizado, uh-huh, que es tan toma y dame. Claro que este paso de la personalización sería horrible. Sí. ¿Habrá algún negocio de comida que de repente sea self-service que sí le funciona, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, yo también tengo aquí una marca de algo que pasó reciente, que es lo de Ibai, que sacó su menú. Ibai saca su menú y esta cosa de la colaboración entre el sitio de comida, Ibai, personalizándolo, tomando decisiones del menú que ya ellos tenían, pero haciéndolo personal para Ibai, genera también una cantidad de Sí, no, y provoca. O sea, si estuviese en Venezuela, yo me lanzo de pana que Entonces, ahora sí, cuéntanos de tu marca. Hay una marca que a mí me encanta y creo que ha sido la pasión de muchos durante generaciones, que es Lego. Claro. Lego es profesional en el efecto aquí y no ni pensarlo, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, el punto es que hay una historia, no sé, me imagino que en Estados Unidos o algo así, uh-huh, pero la leí. Y el punto es que hay una caraja en su trabajo, invita a un fulano, no sé, a Diego, ¿vale? Okay. Entonces invita a un fulano al cumpleaños de Ricardito, ¿vale? Y el carajo se queda así como que mierda, cumpleaños de Ricardito. Y le daba pena preguntar quién coño era Ricardito, ¿sabes? Me estás invitando al cumpleaños de fulanito. Claro. Y dijo, Ricardito tiene que ser un niño, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo voy a comprar un regalo. Cuando llega la fecha del cumpleaños, la vaina, Ricardito era un Ricardote. Y el bicho se quedó así tal, con una caja de Legos, así como que mierda, qué pena, man. Yo compré esto con un chamito y un tipo tal. El Ricardito, ¡wow! Total, que el carajo cuenta así como que, bueno, le llegaron regalos de gente grande, cerveza, huevonadas y tal. Y el chico, coño, gracias. Cuando vio los Legos, se emocionó de una manera uh-huh, espectacular, huevón, que el bicho se quedó así como que el mejor regalo que me dieron hoy. Todo por... Claro, y a mí me hubiese pasado, total. Entonces creo que fue chévere. Sí. ¿Sabes que un poco, ahorita que lo estás diciendo, creo que Minecraft cumple un poquito. Sí, total. Porque
O sea, fíjate, las cosas que hemos dicho y que sí, total, ya sabemos que total. Nosotros somos unos fanboys de Minecraft, ya lo sabemos. Pero fíjate que Minecraft cumple con el efecto IKEA. Sí, total. Y esto va para clic, para que lo sepan. Porque es personalizable. Mucho. Es que nada más lo que sucedió con el compañero que puso las minas y reventó las estructuras, que fue un dolor así como que no sabes el empeño que yo le puse a crear mi puta casa para que venga a explotar. Total, o sea, sí, total, sí. Lo que pasó entre Gerardo y este pana fue entonces, totalmente eso. Revisen Minecraft, revisen el efecto IKEA, podemos pasar a los topics. Vale, chévere, entonces, me parece. Tengo yo un off topic de algo que se puede ver en redes, algo que se puede ver en tal, lo he hablado fuera de cámara, y es una serie de Netflix de competencia que se llama Habilidad Física 100. 100. Ajá, Habilidad Física 100. Oye. Se llama así porque son 100 concursantes. Es un concurso surcoreano, en el que meten a 100 personas que se dedican al mundo fitness, que se dedican al físico, de alguna forma. Exacto, sí. Crossfiteros, gente que va a las olimpiadas, todas esas vainas. Todo este tipo de gente fitness, gente de algún deporte específico, tal. Gente que hace lucha en las olimpiadas, montañistas, no sé qué. Sí. Se meten en ese programa a cumplir una serie de pruebas porque ellos quieren buscar al físico perfecto. Exacto. ¿No? Y marico, me mantuvo atrapado. Yo dije, no, voy a verla con los muchachos. No aguanté, tuve que verla. Ok. Como no respondieron, dije, bueno, mames, lo veo yo. O sea, fíjate, la primera prueba es 100 personas guindadas en una plataforma. El último que caiga gana. Ok. Sí, tienes que tener una resistencia. Entonces, nada más con esa primera prueba, ya tú te das cuenta de que es como unos juegos de calamar. Además, si te caes en un pozo de agua fría. Entonces, es como unos juegos del calamar adaptados a la vida real para que no te mueras. Pero... Claro. Entonces, tiene todo este show. Son como 9 capítulos, si no me equivoco. Y tiene todo este show de quién lo va a lograr, no sé qué. Y además tienen una forma de hacerte el cliffhanger que tú dices, tengo que ver el siguiente capítulo. Porque es muy interesante. Además, esto no es spoiler, es como entran los 100 a una sala donde hay 100 bustos de cerámica, que son sus cuerpos. Ok. Son moldes de sus cuerpos. Y el que pierde lo tiene que reventar. Ah, qué recho. Entonces imagínate a los coreanos después de perder, que para ellos es una humillación y toda la cosa, que sienten que no dieron su propio esfuerzo y tienen que romper su busto. ¿No? Entonces sí. Es eso. Y que los coreanos tienen como este orgullo asiático en general, claro, del honor y la cosa, y que cuando hay una prueba en la que yo me tengo que enfrentar contra otra persona, ellos no eligen al más débil, eligen a alguien que esté en su nivel o más, porque si yo gano, claro, me estoy ganando un puesto de respeto. Claro. Y si pierdo, me enfrenté con una persona buena. Bueno. En cambio, si yo gano a una persona que elegí porque es más débil, es una victoria vacía. Y ellos lo respetan, ¿sabes? Y es como... Está brutal. Es muy brutal. En serio, verla. Sí, va. Ya la anoté. Uh-huh. Me acuerdo que sí la comentaste y decidiste verla sola con juego de azar y mujerzuela. Yo, mi off topic es que nada, decidí tener como un fin en Caracas, uh-huh, visitando un par de museos. Okay. Fui al Museo de los Niños. Ajá, me pareció medio estafa. Okay. Sinceramente. Hay un TikTok que hiciste en tu, hay un TikTok. Red. Si quieres vayan y vean lo que está. Bueno, algo caro para las pocas cosas que servían, X tal, pero está chévere. No, claro. No digo que no vayan. Digo que sepan que... A mí lo que me han dicho es que el precio se basa en la nostalgia de lo que fue. Correcto, usan el marketing de la nostalgia.
Y espero que usar ese marketing de la nostalgia por el precio sirva para poder hacer algo nuevo. Exacto. Lo dudo. Ese es el tema. O sea, sirve para dar su vuelta, uno se distrae y tal. Que lo que me molesta realmente no tanto el museo, sino que hay varios TikTokers por ahí, vaina, que vengan, que van a pasar 3 horas, que no sé qué vaina y tal. Marico, no engañes, no jodas a la gente, ¿sabes? Claro. Sinceridad ante todo, porque bueno, o sea, ven, pasa tu nostalgia, tal, te vas a conseguir con esto, pero no la vas a pasar mal. Yo no lo pasé mal. Okay. Solamente me parece un poquito costoso para lo que ofrece. Para lo que ofrece. Listo. Pero no lo pasé mal. Bueno, perfecto. Y después me fui al Museo de Ciencias. Ajá. Lo que me pareció malo es que es gratis. O sea, uno porque cobra mucho, el otro porque es gratis. Claro, como es gratis, entonces la experiencia, digo, es que seguramente dices, coño, está chévere, pero no me parece que las cosas tengan que ser gratis. E incluso cuando iba pasando me obligaron a usar el tapabocas, cosa que bueno, se entiende por lo que hubo, pero ya no se está obligando nada. Pero entendí que esa era la entrada. O sea, 3 bolos del tapabocas, de coño, unos chamos que están ahí, de repente el museo está limpio, lo tienen que mantener, todas esas cosas. Uy, me pareció que sí, claro, debía haber un monto representativo, ¿sabes? Ahí es donde a lo que yo iba, es que cuando las instalaciones son gratis y es porque de repente están subsidiadas por alguna institución, conocemos el caso de Venezuela, sí, y que esté subsidiado por alguna organización, quiere decir que a lo mejor no está en condiciones. Sí, me acuerdo que hace mucho tiempo había más áreas abiertas. Ahorita muchas áreas están cerradas. Exacto. Y lógicamente se entiende. Que por ahí voy a saltar el video en TikTok pronto. Están las áreas de los animales disecados, la jirafa, el oso, toda esa vaina. Se tripea. Yo fui el año pasado y me pasó un poco lo mismo. Okay. Y también siento que hay áreas que están como oscuras, o por lo menos ahorita no sé, pero en el momento que fui, digo, o sea, se nota, está cuidado, pero en deterioro. Se nota, está cuidado, pero sí le falta un poquito ahí y tal, que siento que con un precio justo se lograría. Sí. Y lo que me gustó para el podcast es que estaba la presentación de arte cinético. Ajá, de Cruz 10. Sí, no. ¿No sabes si es Cruz 10? No. Ok. Se me olvidó. Ok. El punto es que estaba una presentación de arte, lo vamos a ver en TikTok próximamente, y estaba brutal, estaba muy bonita, sobre la imprenta, por cierto, el Se me callé, todo este tema, habían unas muestras de ejemplares de cómics. Me gustó, estaba bonito, fue una sorpresa agradable. Eso es otra, no dan publicidad de las cosas que hacen. Claro. No sabía, por eso fue una sorpresa agradable, me gustó para el podcast. Entonces, bueno, está chévere. Perfecto. Para pasar un fin de semana en Caracas, de repente diferente, divertirse, criticar un poco, pero al final la pasas bien, está chévere. Yo tengo otra recomendación de visualizar. Vale. Y es un programa, otra cosa de Netflix que se llama Hikes Core. Del mundo de los videojuegos, y te cuentan toda la historia desde el inicio, desde el primer videojuego hasta más o menos la actualidad. Esta la estoy viendo con Luis, nos falta un capítulo y está muy interesante porque normalmente nosotros conocemos la historia de la guerra de las consolas, ¿no? Sí. Cómo nace Nintendo, cómo es guerra con Play, pero no nos detenemos a ver el tema del videojuego como tal, independientemente de la consola. ¿Me explico? Y esto lo refleja muy bien de la primera persona que pensó, bueno, ¿qué puedo hacer con este código para que interactúe con lo que yo estoy metiendo? De repente, cómo empiezan los juegos de rol, cómo empiezan los juegos de shooter, cómo el discurso de los juegos hacen que los niños sean violentos, se mantiene hasta la actualidad. Entonces, está muy interesante como toda la evolución de los videojuegos, y a nivel visual está
está muy bien adaptado, porque hay cosas que están animadas como si fuera 8 bits, no sé qué. También te cuentan un poco de la guerra de consolas, porque no puedes hablar de videojuegos sin saltarte Nintendo, PlayStation, Xbox, no puedes. Pero me gusta cómo está narrado. Más allá. Sí, claro, me gusta cómo está narrado y está brutal, en serio. Vale. Entonces, creo que podemos cerrar el capítulo. Si tienen alguna recomendación, si en el tema TikTok o en el tema del efecto IKEA tienes algún comentario, háznoslo llegar sin problema. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales personales como Groyart y Duskirri. También puedes seguir al podcast. Si tú escribes en Google hashtag ¿qué es la que hay?, te va a salir todas las plataformas en las que estamos, te va a salir nuestras redes sociales. Hashtag ¿qué es la que hay? Pegado, no hay pérdida. Exacto. Y bueno, como siempre les decimos, estamos en Spotify, Evo, Apple Podcast, Google Podcast. Si quieres vernos las caras, en Spotify y en YouTube. Ver, sí. Y estamos viéndonos para el siguiente capítulo. Por supuesto. Entonces, chau.